Taba Networks presenta. Feliz de la vida de poder estar en una nueva emisión de Rompiéndola. Hacía ya un par de semanas que habíamos suspendido las grabaciones porque afortunadamente ha empezado a recuperarse los negocios de la capacitación presencial de una manera importante, lo cual se agradece, pero estamos comprometidos con Rompiéndola y feliz de estar de vuelta con mi amigo Oscar, el rudísimo Tavares. Muy contento igualmente, nuevamente en este que es 13, 14, 15. Ya perdiste la cuenta, pero muy felices de estar nuevamente con ustedes en nuestro programa de Rompiéndola. Recuerden de seguirnos en todas nuestras redes, ya vamos a expandir, ya le estamos ahí teniendo y formando a nuestros communities para estar en todas las redes, nos escuchen en Spotify, en más redes que vamos a ir creciendo. Y Alex, hoy de qué vamos a hablar, es un tema súper importante, debatible, donde hoy vamos a hablar de aquellas cosas que no nos gustan de nosotros y qué hacer con ellas y si hay alguna ventaja o es una desventaja, es una maldición, es una bendición. Es una maldición. Hay dos cosas, yo siempre digo que hay dos cosas que no dependen de uno, que uno no escoge. Ni el contexto en el cual uno nace. O sea, no escogiste nacer en Iztapalapa, no escogí nacer en la clínica 4, olvídalo. No lo escogimos nacer en México en la década de los 70s, no lo escogimos. Es una circunstancia de vida. Sí. El contexto socioeconómico de nuestra familia no lo escogimos. Y no escogimos nuestra genética. No escogimos nuestros cromosomas, no escogimos nuestro ADN, nuestras características físicas, nuestras capacidades intelectuales no las escogimos, ni los talentos. Okay. Ese kit que te llega, hay cosas que te gustan, hay cosas que te no formaste te y eso te tocó. Eso te tocó. Es lo que estás diciendo, es lo que está diciendo en resumen, ¿no? No vamos a hablar de lo que nos gusta, vamos a hablar de lo que no nos gusta. Ya. De tu genética y de tu contexto. Sé que has trabajado muchísimo, eres un hombre profundo, que has trabajado mucho dentro de ti, pero ¿qué cosas no te han gustado en el trayecto de tu vida? De tu contexto y de tu genética. Bueno, si le preguntas al Oscar de hace 20 años, no le gustaba su altura, porque quería jugar básquetbol. Entonces era muy chaparro y decía, no, pues yo quiero mínimo tener 1.90, ¿no? Entonces eso era lo que no me gustaba. Pero como no me gustaba y era lo que me gustaba mucho en ese tiempo era el básquetbol, pues empecé a desarrollar con lo que tenía las habilidades que tenía para destacar y fue un muy buen jugador. Entonces yo creo que a pesar de la altura destacaste en el básquet. Sí, y en ese tiempo, bueno, de la era de los 90 había un jugador, Moxie Box, no sé si alguien lo llega a ubicar. Era un jugador que jugaba en la NBA y medía 1.62, imagínate, con gente de 2.10, 2.50. Pues entonces era impresionante ver cómo ese factor en una de las mayores ligas de todo el mundo, que es la estatura, una persona con esa estatura destacaba muchísimo. Entonces, la altura, ¿qué otra cosa no te gustaba de ti? De tu contexto. Otra cosa? ¿Te gustaba decir que eras de Iztapalapa? Y lo digo con mucho respeto, o sea, no tenía problema por eso. O sea, hoy al final es un muy buen. Yo creo que hay mucha gente ahí que es muy buena, que hoy no lo sabe, hoy no está en un micrófono para no sé, pero hay muchísima gente en Iztapalapa donde yo crecí, donde yo viví, que son muy buenos, ¿no? Sí. Y que me los he encontrado hoy en corporativos y que siguen adelante. Entonces, yo creo que geográficamente no. A lo mejor las desventajas de que muchas veces no tenían los recursos para salir adelante, ¿no? Exacto, no tenían los recursos. ¿Y eso te lamentabas? Sí, claro. ¿Y no te gustaba? Sí, no me gustaba, pero llegaba un momento en el que de una manera consciente, cuando te sientas sin enojo, sin el decir, ay, pobre de mí, empiezas a ver las cosas de una manera positiva y sales a buscar realmente lo que necesitas, lo que quieres, lo que buscas, lo que anhelas. Entonces es mucho de cambiar en ese momento la mente. Hay cosas que te lo hacen cambiar. Digo, a mí no me gustaba pararme a las 4:30 de la mañana para llegar a las 7 a la escuela, ¿no?
donde yo creo que a nadie le gusta eso. Donde algunos pues vivían a 5 minutos de la Ahí escuela. te hubiera caído como anillo al dedo la pandemia, o sea, hubieras encendido tu cámara a las 6:55 y todo. No era muy bueno bueno el internet, pero sí. Entonces yo creo que esa es una de las cosas, ¿no? Pues fíjate que el día de hoy vamos a estar Pero, a ver, platicando. antes tú. Sí, a a ti eso que voy. nada más. A eso voy, también. Tú también. También voy a sincerar. Eso. De eso es lo que vamos a platicar del día de hoy, acerca de cómo estas cosas que no nos gustan podemos darles la vuelta y cómo pueden ser utilizadas así como a veces como losas, pero sobre todo a veces como fuerza. No me gustaba y no me gusta caminar tipo charrito de así arriba abajo, porque tengo los pies chuecos. Es algo que de hecho para correr Bullying, te hacían mucho bullying, ¿no? Bájate del caballo, Alex. Todo el tiempo así, ¿no? Fue muy fuerte. Gracias por recordarme las heridas de mi infancia. Después no me gusta, fíjate, fue chistoso, pero haciendo esta reflexión de qué cosas no me gustaron de mí, no me gustaba que mi voz fuera muy fuerte, porque no sabía contar secretos, o sea, todo el mundo me escuchaba, hacía un comentario a un compañero al lado y el profesor me escuchaba, o sea, era muy gritón. Y lo sigo diciendo de aquí, y de repente el yayo viene y me calla, todo el mundo me escucha. Decimos, no grites. Interesante, o sea, no me gustaba que era gritón. Pero bendita voz gritona que entonces ahora le sacamos provecho. Evidentemente me lamenté no tener el talento deportivo de mi padre, sobre todo para el deporte que él tenía, y entonces él fue un extraordinario frontenista, igual mi abuelo, y lamenté no tener eso. Y muy chistoso, pero hay un tema bien sensible, es en mi familia, del lado de mi papá, todos son güeros. Mi papá se casa con mi madre, que amo con todo el alma, morenita. Entonces yo soy morenito, pero entonces todos mis primos son güeros. No eres morenito, ¿no? O sea, morenito soy yo. Es que moreno. Porque pone la luz de frente, o sea, pero lo interesante es esos prejuicios y esas cosas con las que creces. Y si es algo que lamentas, o sea, a ver, claro, o sea, lo ves hoy en una perspectiva distinta. Pero claro que en ese momento lo lamentas, dicen, o sea, yo tengo primos de 1.90, de 1.95, una prima de 1.82 más alta que yo, demás y todo. Entonces de repente yo me sentía chaparro y prieto, entonces pero en mi contexto, en el círculo, y eran cosas que empezabas a lamentar y que te empiezan a limitar. Pero para hablar de esto traemos a un amigo, un coach transformacional, un colega y sobre todo alguien con un espíritu humano extraordinario y un deseo genuino de ayudar a la gente, Serge Cruz. Serge, bienvenido al estudio de Rompiéndola. Muchas gracias. Aquí. Muchas gracias, Alex, muchas gracias por esta invitación. Yo me siento muy honrado de estar aquí. Y ahorita que los escuchaba, justo iba yo a mi infancia, qué es lo que yo odiaba o detestaba de mí, porque a partir de todo lo que he estudiado, soy psicólogo de profesión, pero me he adentrado en muchas disciplinas de desarrollo humano, de conciencia, y he encontrado como, no sé si es una ley, pero yo creo que todos los seres humanos detestamos algo de nosotros mismos. ¿Todos? O sea, sí. O sea, yo creo que incluso el mismo Jesús dijo, ¿por qué soy el Mesías? O sea, lo dudo. Me tocó a mí. Sí. ¿O por qué carpintero? Sí. ¿Por qué Nazaret? O sea, gracias por ser tu hijo, pero no puedes haber dado un poquito más de comida a la casa. O si estás seguro que me tengo que sacrificar, ¿no? O sea, yo creo que todos nos hemos hecho esta pregunta de que algo en mí, no sé si esté bien o hay algo en mí que podría ser de manera distinta, ¿no? Entonces, pensando en eso, lo podemos explicar de muchas maneras. La primera es, pues, esta idea por encajar en la sociedad, en algunos estándares que nos marcan nuestros contextos, pero al final es irrelevante, porque va cambiando dependiendo de la época, dependiendo de la región, ¿no? Pero acá el tema es, ¿qué hay conmigo? O sea, esta necesidad de detestarme o esta condición que me hace humano de renegar de algo de mí, de mi pareja, de la manera en la que yo crecí, a lo mejor del divorcio de mis padres o de algún aspecto físico, de mi color de piel, de mi estatura, de que a lo mejor hay cuerpos atléticos y el mío no es, lo que sea. Yo creo que detestamos e incluso odiamos en soledad. Sé que es como complicado decirlo y reconocerlo, por eso los admiro que lo dicen así en público, pero yo hablo de eso cuando estás en la intimidad, cuando estás solito, antes de pegar
el ojo, es como de, híjole, creo que mi altura no me ayuda para mi pareja, ¿no? O creo que mi condición socioeconómica no está buena para esto que yo quiero lograr. Pero de que renegamos de algo. Yo le llamo un autodesprecio. Entonces, en esta búsqueda, yo creo que detrás de todo autodesprecio hay una potencia oculta. Ok, aquí hay cosas bien interesantes. Número 1, estás diciendo que es silencioso. Hoy nosotros lo platicamos. Así es. Pero seguramente, Oscar, tú lo traías en silencio. Sí, o sea, no andabas contando a todo el mundo, soy chaparro. O sea, es un dolor silencioso. Esta parte que yo les cuento de mi familia, pues era un dolor silencioso a los 7 años, a los 8 años. Efectivamente, por una serie de prejuicios muy sesgados y demás, pero al final era dolor silencioso. Pero dices que en ese silencio, en ese dolor silencioso, hay una potencia. Explícanos eso, o sea, ¿cómo que hay una potencia? Pues mira, yo entiendo la potencia humana como enojo o como este dolor más resistencia. O sea, hay algo que resisto de mí, como que no me agrada, como que yo sería feliz si hubiera sido distinto. O sea, si no se hubieran separado mis padres, o si hubieran nacido en cuna de oro, o incluso los que están en cuna de oro pero quieren más hermanos, hay algo, ¿no? Entonces, esta resistencia que nosotros tenemos esconde la potencia. O sea, en un análisis como, más de un análisis como de una pregunta interna, no, o sea, esto no se contesta en público, creo yo. Es como si yo me sentara, parara todo este bullicio mental que me dicen, encaja, tienes que verte mejor, más éxito, sé feliz, en un ejercicio de respiración consciente, así le llamo. Si yo me preguntara, ¿qué potencia hay detrás de que camino como charrito? ¿Qué potencia hay detrás de mi color de piel? ¿Qué potencia hay detrás de mis orígenes? Hay un sinfín de respuestas. O sea, tenemos ahorita uno de los lugares más satanizados de nuestro país, Ecatepec, y de ahí es el Tenoch, ¿no? Y si no se sintiera orgulloso de sus raíces y de quién es, tal vez no hubiera obtenido el papel que obtuvo. Ya. No hablo de esta resiliencia como Rosita de no, pues échale ganas y sobreponte, no. Más bien es como desde la aceptación y el recibimiento de quien tú eres. Abrazar tus orígenes, abrazar no solo lo que te gusta de ti, sino, fíjate, nosotros dijimos lo que no nos gusta, pero Serge habla lo que odias. Sí. Abrazarte de lo que odias. Imagínate, abrazar lo que... Es una palabra fuerte, o sea, nosotros fuimos bien soft, bien suavecitos. ¿Qué no te gusta de ti, Oscar? ¿Qué no te gusta de ti? Es lo que odias, lo que detestas. Imagínate, pero de repente creo que es muy valioso decir, he detestado mis orígenes, he detestado a mi madre, o sea, hay gente que y no lo está gritando en todos lados, es algo, sí, no, ya es algo muy personal, muy secreto, muy oscuro. Sí, muy oscuro. Sí, no, porque si dices eso no lo vas a gritar, claro, ¿no? Pero algo que ahí encierra fuerza, y es una fuerza muy creadora. O sea, si me permites contarte mi historia, yo cuando era, pues, tenía 11 años, tenía un gran sueño, yo quería ser actor, ¿no? Mi abuelo es actor. Entonces yo le preguntaba a mi abuelo, ¿cómo le hago? ¿No? Y me dijo, nada más requieres 3 cosas, voz clara y varonil. Y yo dije, no, bueno, ya valió madre, porque mi voz es más bien delgada, ¿no? O sea, los actores que tienen protagónicos pues, tienen estas voces así como muy gruesas, varoniles, masculinas para ese entonces, ¿no? Armónicas proporciones, yo pesaba 143 kilos más o menos, a los 15 años, y buena memoria, dije, bueno, tengo una, ¿no? Bueno, tengo la memoria. Pero no te imaginas la forma en la que yo me veía al espejo y me detestaba. O sea, lo que se interponía entre mi más grande sueño, mi más grande objetivo y yo, era yo, ¿no? O sea, no era como la escuela, era yo, porque pues dada la creencia de mi abuelo, pues requería verme bien, ¿no? Y una voz masculina. Entonces dije, bueno, pues me voy a esforzar. Hay cosas que podemos modificar, estoy de acuerdo, o sea, hay cosas que podemos modificar. Había algo en mi constitución corporal que no era como ni sana. Entonces, bueno, le eché ganas, pero hay cosas que no. O sea, la voz me da de aquí para acá. Cuando estaba en clases de actuación me ponían en la frontera de mujeres y hombres, ¿no? Entonces no te imaginas cómo
como si era objeto de críticas. Mis tías me decían voz de pito, o sea, la voz era de, pues esto no lo puedes modificar. O sea, ¿qué hago con esto, no? Termino, he actuado, ¿no? Pero la directora de casting todo el tiempo me decía, engrosa la voz, y me metía a cursos para engrosar la voz, pero es una carga pesada, ¿sabes? O sea, es como negar algo que eres. Ya. Entonces, una maestra de conciencia a la que le agradezco esto que me dijo, es que detrás de eso que tanto odias de ti está tu más grande potencia. ¿Y eso a qué edad fue? O sea, eso te estoy hablando por los 20, después, no, 23 más o menos, o sea, imagínate cuánto tiempo de mi vida yo odié mi voz. O sea, lastimándote, o sea, es que se me hace bien fuerte Años. pensar que te ves al espejo Sí. y que dices, mi principal obstáculo para la vida no está allá afuera, ¿No? está aquí enfrente, está en el espejo. Y ojo, yo sé que en el discurso socialmente aceptado no lo decimos, no, yo sé que se puede con todo y traemos el speech de la resiliencia, de a todo le hacemos frente y demás, pero de repente eso sí existe en el interior de muchos, de vernos al espejo, decir, esto odio de ti. Y es que te levantas, pues, es que yo sigo siendo un ser humano. Te levantas y dices, ay, la ojera, la arruga, el kilo de más. Y en terapia pacientes me dicen, o sea, reconocen eso y aceptan esto. No es algo de lo que se hable, pero sí hay una cultura del autodesprecio, ¿no? Entonces una vez que me dice mi maestra Selena, detrás de eso que tanto odias de ti está tu más grande potencia, en ese momento yo me enojé más. Porque dije, claro, pues tú no vas a casting, a ti no te batean, a ti no te ponen a cantar con las niñas, ¿no? Tú estás dando clases aquí. Sí, o sea, tú estás muy guapa, ¿no? Yo, pero fíjate que ese enojo, pues me fui a casa y me hice la pregunta, y esta es mi invitación. Pregúntate qué potencia hay detrás de esto que desprecias, o detrás de eso que estás enjuiciando de la vida, de lo que sea. En ese caso era parte de mí, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿qué potencia hay detrás de esta voz? Y real es rendirte, pero no del vencerte. O sea, es rendirte como del surrender, como del... Bajar la guardia, bajar las de barreras. resistirte Exacto. a una realidad inevitable. Así es. Entonces cuando bajas esa resistencia, es como manejar un Ferrari a 100 kilómetros por hora con el freno de mano. O sea, te estás lastimando. Entonces bajar la resistencia es rendirte y verdaderamente abrazar quien tú eres. Y fíjate que eso es algo que yo admiro mucho en Oscar. Porque él dice, ah, caray. Dice, no, él abrazó esa parte de lo que hay. O sea, podría haber dicho, es que yo no nací en una familia con recursos y cómo puedo ser empresario. A mí no me aceptaron en los primeros trabajos que estuve solicitando porque tocaba puertas y recomendaba gente y todo el mundo lo aceptaba, menos a él, ¿no? Y podrías poner muchos pretextos, pero hubo un momento en que te rendiste, o sea, al final aceptaste la realidad. O sea, ¿cómo fue internamente ese proceso, Oscar? Pues de es poner igual como empresa. dice acá el primo Cruz, es igual el empezar a ver, mirar para otros lados, ¿no? Nunca volteé a entender si podía yo emprender, y en el momento que estoy emprendiendo me doy cuenta que pues, soy una persona que es tenaz, que se apasiona, que no veo horarios ni salidas, que puedo aprender muchas cosas, relacionarme con gente, hacer más habilidades, y bueno, de ahí fluyes y te van generando las cosas. Pero hoy tú, por ejemplo, ¿qué le puedes decir a todas esas personas que hoy están escuchando este video podcast? Se sentaron, bajaron la guardia y dijeron, ya me di cuenta que lo que más odio, porque primero que se den cuenta qué es lo que más odian, ya dándose cuenta de qué es lo que más odian, ¿cómo le van a sacar? ¿Ahora qué hago, no? Ya me di cuenta yo qué es lo que odio, pero pues ahora qué hago. ¿Qué hiciste? ¿Qué les...? Mira, qué les... yo lo resumo en 3. Primero es aceptar y recibirlo, no rendirte. O sea, no es como de, ay, sí me acepto, me amo desde el ego. O sea, es en el alma. O sea, esto es lo que hay. O sea, no sé si elegí esto, no sé si esto me tocó, como sea, esto es lo que hay en este presente, ¿no? Sí. Es el primero. El segundo es aprender. Y para aprender, yo hago esta pregunta. ¿Qué potencia o qué poder oculto está detrás de esto que odio de mí o de lo que sea? ¿Qué bendición oculta está detrás de esto a lo que en algún momento llamé maldición? La pregunta es vital. Si tú no sabes a dónde llegar a un lado, pues preguntas a Google, a alguien, ¿cómo llego a este lugar? Pues preguntas, ¿no? Respuesta siempre va a haber.
¿Qué tal que le preguntas a tu alma? ¿Qué tal que le preguntas al mismo universo? Y Ya. entonces la pregunta es, para aprender hay que preguntar. O sea, ¿cuál es la potencia no descubierta detrás de esto? Esto lo aprendí, me dedico al coaching, hago Access Consciousness, es una disciplina de conciencia, y habla mucho de la pregunta. O sea, cuando yo califico algo como esto está mal, pues ya está mal, y ya no hay otra opción. Pero cuando hago una pregunta, surgen las posibilidades. Entonces, cuando yo me hice esta pregunta, primero renuncié a rendirme ante mi voz, y hice esta pregunta, no te sé decir cuándo, pero como días después, empezaba a recibir llamadas, mensajes de gente que me decía, oye, mándame un audio. Yo escuchar, antes de esto, escuchar audios con mi voz era como, me jalaba los pelos, ¿no? ¿Por qué? Es que me gusta tu voz. Deberías, un chico me decía, deberías hacer programas de meditación. Pero todo surge después de la renuncia y de la pregunta. Entonces, no sé si crean en Dios, en la energía, pero esa resonancia de hacer esta pregunta te va a contestar. Hoy me dedico a usar mi voz para dar terapia, para hablarle a muchas personas, doy entrenamientos a mucha gente, hago programas de meditación, incluso es como una forma de vida en la que yo puedo cobrar por ello, y no hubiera llegado allá si no bajo mis barreras, me rindo y hago esta pregunta. Es que la pregunta es mágica, lo tenemos como tan a la mano y no lo practicamos. Bajar tus barreras te refieres a qué? A quitarte del ego, a rendirte, o sea, a profundizar más en esa parte, en bajar desde lo emocional, desde el ego, o sea, como para entender un poquito el cómo la persona ahí tiene que estar de una manera consciente para darse cuenta, hacerse esa pregunta y realmente identificar qué es lo que más odia. Porque yo ahorita ya hasta me estoy bloqueando y estoy, güey, ¿qué es lo que más odio de mí? Hoy, el día de hoy te podría decir mi indisciplina. Odio mi indisciplina. ¿Qué hago? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué hago para...? Pero fíjate, déjame hablar. Sí, es que hay una reflexión aquí. Gracias a lo que Serge está comentando, tú te empiezas a preguntar qué odio, encontraste la indisciplina. Y creo que empieza por preguntarnos qué odio. Siguen. Odias la indisciplina. Ya se me olvidó. ¡Ah, no, venga! La indisciplina, o sea, tú dices, ahorita de esta manera que dices, a ver, bajo la guardia. Para mí es bajar la guardia, es me quito del ego, deja de pelear. Emocionalmente ya no me peleo conmigo mismo, me tranquilizo, de esa inconsciencia bajo el consciente, digo, oye, lo que más odio en este momento de mí es mi falta de disciplina. ¿Qué es lo que hago? Te pregunto a ti. Bajar barreras es como en la pelea. O sea, es una lucha. No sé cuántas voces tengamos en nuestra cabeza. Miles, ¿no? Entonces una te dice, pinche indisciplinado, no sé qué, por eso no logras lo que... ¿No? Bajar barreras es renunciar a la pelea. O sea, rendirte es real, como cuando están dos boxeadores peleando y el referee... ¿Tú sabes de eso? Y el referee avienta la toalla, es como de, si no dejas de pelear, se va a morir. Ya. Eso es rendirse. Es un acto de vida. En lugar de un acto de ya valió, sí. es un acto de vida. O sea, es renunciar a la pelea. Es como... Acepto mi indisciplina. Acepto mi indisciplina. Así es. La verdad. Y que, ojo, que a lo mejor en algún momento ha tenido sus toques de que, o sea, gracias a la indisciplina hay creatividad. Claro. Porque de repente decimos, odio mi orden, me encantaría ser ordenado, disciplinado y demás, ¿no? Digo, todos tenemos desde mi perspectiva cosas que mejorar. Pero de repente decimos, en medio de eso se detona creatividad. Han salido ideas, han salido posibilidades de negocio y demás. Y va junto con pegado, decirnos, ok, te vuelvo disciplinado, pero te vuelvo cuadrado. Ah, no, déjame mi creatividad, pero ordenada, y de repente queremos todo, y de repente puede haber algo, no sé, ¿qué piensas, Serge? Pegado, o sea, que decir, hay esto que odio, pero gracias a esto soy esto. Sí, a eso es a lo que me refiero, que detrás de una resistencia, juicio, autodesprecio, hay una potencia. O sea, piensa que es como una caja de Pandora, que quién sabe qué es, pero la están enjaulando o la están encadenando todos esos juicios, todas esas autocríticas, y si las quito, pues brota una enorme potencia. Este ejemplo del Ferrari, le quito el freno de mano y pues va a correr, ¿no? Hay preguntas, hay aprendizajes que van a llegar luego.
como ahorita, o sea, incluso te está ayudando Alex, ¿no? O sea, bueno, pues eres indisciplinado, pero eso te hace creativo, ¿no? Pero va a haber otros que es con el tiempo, o sea, yo en el momento en el que mi maestra me dijo esto, yo me enojé, y fue hasta a partir del tiempo en donde encontré la verdadera potencia de mi voz, porque a pesar de que mi voz es delgada, luego me puse a estudiar y digo, es que las voces más delgadas son las que más penetran en el lóbulo no sé qué, y entonces se quedan en la memoria de las personas, y dije, pues esto yo no lo sabía. Como mi voz no es delgada, mis hijos no penetran lo que les digo y se les va la... No, ya entendí. Pero oye, Sergio, ¿no puedes ir a hablar con mis hijos? O sea, porque tú tienes la voz delgada, entonces para que penetre y demás. Pero fíjate, hay una autora que sigo, Susana Meider, que ella dice, las voces gritonas, o sea, alguien gritón es la voz es la voz que todos callan en el mundo. Hola. Alguien indisciplinado, alguien que está distraído y todo, bueno, ella lo aborda desde este lugar, y es alguien que tiene la capacidad de percibir un montón de cosas. No sé si te ha pasado. Está Oscar. Que te dicen, enfócate en una. Haz una cosa. ¿Sabes cuánto me lo han dicho a mí? ¿No? O sea, en la primaria era como, seguro tiene déficit de atención, hiperactividad, no sé qué. Sí. ¿Qué tal que lo tuyo no es enfocarte en una cosa, sino enfocarte en 5? Y en realidad indisciplina no es, ¿no? Es multienfoque. Exacto. Ya. Pero ¿qué nos dicen los empresarios? Enfócate en uno, primero un negocio, y hasta que está uno, va por el otro y va por el otro. ¿Quién sabe quién tiene la verdad absoluta? Lo que sé es que estos juicios, estas ideas, yo le llamo autopuñeteras, ¿no? Nos lastiman. Sí, te flagelas tú mismo. Ya no le puedes decir a tu esposa, no es que dejé la ropa allá, no, esto es multienfoque, no es indisciplina, Ya. El desorden en el refri y demás, multienfoque. No, pero aquí lo interesante, y es un punto sensible, es en qué momento nos podemos autojustificar y entonces sí evadir, porque, o sea, yo creo que hay una parte en la, pues, no sé si en la genética, tendencia cerebral de Oscar hacia la indisciplina, pero sí puede corregir algunas cosas. Claro. ¿En qué momento tenemos que ser, no, pues soy así, y ahí Serge dice que hay potencia, y que se encuentre la potencia, y que los chetos estén ahí tirados en la alfombra, y quien los pise, que manche de naranja? No hay nada como un manchón de cheto, ¿no? O sea, el cheto te delata en todos los sentidos. Pero bueno, y después de agarrar y no caer en ese extremo de autocomplacencia, justificación y evadir, que sí podríamos mejorar. ¿Cómo le haces para lidiar con eso? Cuando ya no te está funcionando, cuando ya no estás siendo feliz, ¿a qué le llamo yo felicidad? O sea, hay un montón de definiciones. Cuando ya no te estás sintiendo pleno, presente en el presente con quien tú eres y con tus creaciones. Evidentemente, ser indisciplinado a lo mejor no te funciona en un aspecto, no sé, organizativo, pero si tienes hijos o si tienes hermanos pequeños, ahí te funciona. Ahí puedes ser el más indisciplinado del mundo y los vas a hacer súper felices. Sí, están felices. Están felices con el cuarto desorden. Pero ahí se fomenta la creatividad. Claro. Entonces, Ya. cuando ya no te está funcionando a ti para vivir, entonces ahí es como, ya no me autojustifico y, bueno, puedo modificar muchas cosas, ¿no? O sea, yo podría haber seguido con mi sobrepeso, ¿no? Ya era obesidad mórbida y decía, pues aquí hay potencia, ¿no? Pero no me está funcionando para lo que yo quería lograr. Entonces hay cosas de quienes somos que sí podemos virarlas hacia un lugar para crear lo que nosotros queremos. Pero hay otras, pues que por más que le hagamos no se puede modificar. Mejor, ¿qué puedo hacer con esto? ¿No? Entonces, cuando ya no estás creando lo que quieres crear, ahí ya no te está funcionando. O sea, yo también soy multienfoques. Y entonces yo encontré, ok, eres multienfoques, pero para construir negocios, por ejemplo, ahí sí requieres estar enfocado. Primero, no lo sé. Pero en el momento en el que tu cuerpo se está sintiendo pesado, tu alma se está sintiendo como no a gusto con quien tú eres, es como, ya me estoy justificando. Y aquí no hemos hecho la reflexión
de esa segunda parte. O sea, la primera decías, hay que abrazar, ¿no? Y evidentemente creo que nos has dado una guía muy clara. O sea, hay cosas, primero tenemos que dejar de forcejear, dejar de pelear, rendirnos, surrender, abrazar esa realidad. Va a haber cosas que vamos a tener que aceptar que así son en nuestra vida, como el tema de la voz, como el tema de la altura, como el tema de nuestra genética. Hay cosas modificables que podemos plantearnos, si ya no nos funciona, lo podemos mejorar. Pero la segunda parte que dijiste, que se me hace de muchísimo impacto, es aprendernos a preguntar qué potencia hay. Y no hay una respuesta única o clara, o nadie nos la puede dar más que nosotros mismos. Tenemos que preguntarnos qué potencia hay detrás de la indisciplina, detrás de mi caminar, qué potencia hay detrás de haber sido huérfano, o sea, qué potencia hay detrás de haber vivido una guerra, qué potencia hay detrás de el sismo, o sea, que a lo mejor arrebató a personas de nuestra familia, o detrás de una pandemia. O sea, el planteamiento sería ese, entonces. Claro. Sí. Y una vez, es que nosotros como seres humanos somos creadores de significados. Entonces, una vez que encontramos un significado que verdaderamente me mueve, lo que sigue es gratitud. Porque una vez que... Y la gratitud para mí es como el turbo de la potencia, ¿no? O sea, hoy agradezco mi voz. Sin ella no podría crear lo que creo. Entonces, pero si es un proceso, es una chambita de no sé cuánto tiempo. Sí, llegar ahí, darte cuenta y pero cuando ya estás en la gratitud de ya agradezco mi pasado, agradezco que perdí a alguien en pandemia, agradezco hasta ese momento, ese es como el raya en lo espiritual, ¿no? El tercer gran paso, gratitud. ¡Wow! Lo que finalmente termina siendo Víctor Frankl, que termina sobreviviendo a los famosos campos de concentración y después tiene la posibilidad de ayudar a miles, millones de personas con logoterapia. Él termina diciendo, no lo deseo a nadie, ojalá no hubiera sido algo que existiera en la historia del Holocausto, un momento terrible, pero que en mi caso particular, sin ello, no hubiera podido ayudar a la gente. Por lo tanto, agradezco esa vivencia. Exacto. O sea, no agradezco el sufrimiento que le imprimió una nación a nuestro pueblo judío, no, agradezco mi vivencia, porque esa vivencia me ha permitido ayudar a millones de personas. ¡Wow! O sea, tuvo esa capacidad de hacer. Agradeciendo aquello que originalmente veías en el espejo y no te gustaba, odiabas y aborrecías. Pues qué interesante, Serge. Me encanta el tema y lo explicas de una manera tan simple, pero no es nada simple, es un trabajo profundo y muy poderoso. Fíjate que se nos está acabando el tiempo, pero hay una pregunta que siempre le hacemos a las personas que vienen a Rompiéndola. Rompiéndola buscamos como consejos para, como decimos en México, romperla en la vida, ¿no? O sea, de qué manera podemos vencer barreras, de qué podemos darle vuelta a nuestra historia, de qué forma podemos crecer y finalmente destacar y sobresalir. Y cada uno tiene como sus consejos o la forma para romper en la vida. 3 consejos que tú quisieras darle a la gente de qué hacer para romperla en la vida. Yo creo que el primero sería renuncia a pelear con la persona con la que vives los 365 días del año, con la que respiras todos los días. Podemos amar a otro ser humano, de hecho creo que ese es uno de los grandes sentidos, pero vives contigo. Entonces es como, ese sería el primer consejo, renuncia a pelear contigo, porque no hay nada malo en ti, no hay nada malo en ti. El siguiente sí sería hacer preguntas. En lugar de calificar los eventos o calificarte tú como inadecuado, como acertado, como equivocado, como bueno o malo, pregunta. ¿Qué está oculto detrás de esto? En lugar de enjuiciar, en lugar de calificar, pregunta. Pregunta. Y el tercero, yo creo que sí sería que cuando vas en el camino, ya sea de tu vida, de tu profesión, de lo que sea, el tercero sería que lo hicieras con toda la pasión del mundo, sabiendo que
no hay un ser vivo, un ser humano que lo haría mejor que tú. O sea, somos polvos cósmicos, literal. No hay otro igual a mí. La manera de hacer negocios que yo tengo es única e irrepetible. La manera de hablar, la manera de amar es única e irrepetible. Entonces, dejar de querer encajar con cómo hacen los demás y abrazar esta... Creo que tiene que ver con el primero, pero es abrazar no solo lo que haces bien, sino también las diferencias que tienes de hacerlo como los demás. Ese sería yo. ¡Wow! Y eso nos da para otro programa, mi querido Serge. Este deseo de encajar y esa presión por encajar, ¿cómo nos puede provocar a veces no abrazar lo que vemos en el espejo? Has dicho algo extraordinario. Lo que ves en el espejo es único, irrepetible, tiene magia. Aquello que te gusta, aquello que no te ha gustado, abrázalo, porque te permite hacer una creación particular, diferenciada y de significado en el mundo. Pues muchísimas gracias, Sergio, por acompañarnos. Mi querido Oscar, ¿con qué te quedas? Con las tres. ¿Con cuáles No tres? pelearme conmigo mismo, preguntar y hacerlo con pasión. Qué maravilla, qué Muchas riqueza gracias. de aprendizaje. Muchas Un gracias, placer. Sergio. Un placer, muchas gracias a ustedes y mucho éxito para este programa que se ve que va a llegar a muchísimas personas. Mucho éxito. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio de Rompiéndola. Taba Networks presentó